Consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la información que el médico o el equipo médico entrega al paciente cuando éste, o sea, el paciente, va a ser sometido a alguna intervención, un procedimiento médico. Es así como se le explican los métodos a disposición, los métodos disponibles, las alternativas posibles, qué alternativas de tratamiento hay para esa enfermedad que le van a manejar a ese paciente, los efectos del tratamiento, el objeto del acto a llevar a cabo y las consecuencias que se derivan de la toma libre y voluntaria de una decisión sobre la realización u omisión del acto médico. Entonces, la omisión, ¿qué sería? Que el médico no lo realice. Esa es la omisión. ¿Cuáles serían esos efectos? En el caso de que el médico le haga el procedimiento o en el caso de que no se lo haga. ¿Cuál es el marco legal del consentimiento informado? Tenemos muchas normas que hacen referencia, empezando por la Constitución Política de Colombia en los artículos 161, 182, 193 y 204. La Ley 23 de 1981 en los artículos 14, 15, 16 y 18. La Resolución 4343 del año 2012 en el artículo 4, el numeral 4.2. La Resolución 8430 de 1993 en el artículo 14, 16, 59 y 84. Y la línea jurisprudencial que habla de la autonomía médica. O sea, la capacidad que tiene el médico en su conocimiento de decidir qué es lo mejor para el paciente. Deber del médico de informar y del derecho del paciente a decidir con pleno conocimiento y autonomía. O sea, el paciente es autónomo de decidir si quiere que le realicen ese procedimiento médico o no. ¿Qué características tiene el procedimiento? Es un asentimiento consciente, voluntario e informado realizado por el paciente ante la alternativa de tratamiento manifestada por su médico tratante. Entonces, ¿quién realiza el consentimiento informado? El médico tratante del paciente, que es el médico que le va a realizar ese procedimiento o ese tratamiento de salud. En un evento de atención en salud y que pretende revalidar la autonomía de este, ¿cierto? La autonomía tanto del paciente como la autonomía del médico. La autonomía del médico de decidir qué tratamiento le va a realizar al paciente y la autonomía del paciente de decidir si quiere o no que le realicen ese procedimiento. El médico define el tratamiento, el paciente es el que define su aceptación. Es un documento con importancia procesal, o sea, para el área jurídica, que es definitivo en procesos de responsabilidad civil médica que constituye una obligación para el médico tratante. El médico, para casos en los que tenga que hacerse responsable por algún efecto negativo de ese procedimiento ante una demanda, el documento que lo va a ayudar a él en ese proceso es el consentimiento informado. Por eso es una obligación para el médico en estos casos de demandas de responsabilidad civil médica y que se traduce en una revalidación del derecho de autonomía conferido al paciente por la jurisprudencia y la legislación colombiana, ¿cierto? Entonces ya hablamos de la autonomía del médico y de la autonomía del paciente en estos casos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un consentimiento informado? Debe ser voluntario, o sea, el paciente no puede estar obligado. Debe ser consciente, que el paciente esté consciente
de la información que le están dando, debe tener plena conciencia, debe tener todos los sentidos, ¿cierto? Para poder aceptarlo. Autónomo porque es el mismo paciente el que decide sobre su tratamiento. Soportado en información completa que quien la administra, el médico. De una forma comprensible, que el paciente pueda entender qué es el tratamiento que le van a realizar y cuáles son esas consecuencias que ese paciente tiene en su salud, ¿cierto? Esas son las 5 condiciones que deben cumplir un consentimiento informado. Voluntariedad. Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio, sin que haya persuasión, manipulación ni coerción, que no los obliguen. Cierto que ya habíamos visto esto en los derechos y los deberes de los pacientes. ¿Quién se acuerda? Carta de derechos y deberes de los usuarios, de los pacientes. Niñas. Aro. ¿Quién se acuerda? No recuerdo. Derechos y deberes de los pacientes a participar en algún estudio, una investigación. ¿Sí se acuerdan? Los derechos y deberes. Derechos y deberes del usuario. Los usuarios El derecho que lo deben tienen el atender. derecho a elegir libremente si quieren o no participar en un estudio o en una investigación. ¿Sí se acuerdan de ese derecho del usuario? Sí. Exactamente. Entonces, a eso hace referencia la voluntariedad, que los usuarios deben decidir libremente si se someten o no a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción, que no lo hagan de una forma obligatoria, ¿cierto? Obligada. El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o no se le ofrece al paciente un tiempo suficiente para reflexionar, consultar o decidir. O sea, cuando se menoscaba ese derecho, cuando se atropella ese derecho, cuando se vulnera, cuando no se le da a ese paciente el tiempo suficiente para tomar esa decisión. Información. El médico le debe suministrar al paciente toda la información necesaria para que él pueda tomar esa decisión en unos términos comprensibles. Le debe exponer todos esos riesgos que se encuentran inherentes a ese procedimiento que le van a realizar o a ese tratamiento médico. Y el paciente debe comprender. ¿Cuál es el objetivo de esa información que el médico le da al usuario? Ilustrarle ampliamente para que éste pueda tomar una decisión libre sobre su tratamiento, sobre el tratamiento al cual será sometido. ¿Cuáles son esos datos que el médico debe suministrarle al usuario? La necesidad del tratamiento, los alcances, ¿cierto? ¿Qué se puede lograr con ese tratamiento? Si va a lograr una recuperación del 100% o va a lograr una recuperación parcial, ¿cómo va a ser el alcance de ese tratamiento? Los efectos secundarios, ¿qué le puede producir ese tratamiento o esa cirugía o ese procedimiento? Si el paciente tiene el riesgo de morirse, el médico le debe informar eso. Si ese medicamento o ese tratamiento le va a causar la caída del cabello, por ejemplo, en las quimioterapias, el médico le debe informar a ese paciente qué efectos secundarios va a sufrir, qué le va a causar esa terapia o ese tratamiento en su cuerpo. ¿Qué otras alternativas terapéuticas hay? Es decir, ¿con qué otros tratamientos puede ser manejado ese paciente que tengan una finalidad similar?
el médico le debe informar eso al usuario. ¿Qué otras alternativas terapéuticas hay? Que o le hace una cirugía o le hace entonces unas terapias por 6 meses. O le da este medicamento, pero entonces este medicamento se le cae el cabello, entonces le puede dar este otro, pero este otro le produce otro tipo de efectos. Y sirven para lo mismo, entonces ya el usuario toma una decisión, ¿cierto? Comprensión y decisión. Elementos del consentimiento. Decisión a favor de un plan. Autorización del plan elegido. El consentimiento hace referencia a la decisión voluntaria de someterse o no a una intervención. La exposición de datos al paciente se basa en la obligación general a que la asistencia de salud se brinde la información necesaria. Entonces es muy importante que el paciente tenga una información completa y amplia de todo lo que le van a hacer, de todos esos riesgos, una información completa del procedimiento para poder tomar una decisión. Los elementos constitutivos. Estamos hablando del consentimiento informado, ¿cierto? Debe ser claro, completo. Algo muy importante, se debe hacer antes del procedimiento. Un consentimiento no informado no se le puede entregar al paciente ni durante el procedimiento, ni mucho menos después. Siempre debe ser antes. Individualizado. ¿Qué es individualizado? Un consentimiento por cada paciente. No es un consentimiento por el grupo de pacientes que estaban en cirugía, no es por paciente. ¿Qué debe estar en el consentimiento? La firma del paciente y la firma del médico. Deben estar ambos, las dos firmas. Si no están las dos firmas, no es válido. Es como un contrato. Deben estar las dos firmas, tanto del paciente como del médico. ¿Cuáles son los requisitos de ese consentimiento? Debe ser realizado por el médico tratante. Ese consentimiento no lo puede realizar otro médico ni ningún otro personal de la salud distinto al médico tratante. Debe ser ese médico que le va a brindar ese tratamiento o que le va a realizar esa cirugía. Debe resolver todas las dudas relacionadas con ese procedimiento que tenga el paciente. Entonces el paciente puede hacerle preguntas al médico y el médico en ese consentimiento va a resolver todas las dudas que ese paciente tenga durante esa entrevista que tenga para que el paciente acepte o no. Debe incluir los riesgos inherentes y previsibles, o sea, relacionados, que están directamente relacionados con ese procedimiento. Eso quiere decir inherentes. Y previsibles, es decir, que ya se sabe con antelación que eso puede ocurrir, ¿cierto? Esos son los riesgos previsibles. Que ya se sabe que en esa cirugía o ya se sabe que en ese tratamiento médico va a ocurrir, puede ocurrir, no con seguridad, ¿cierto? Pero se puede de alguna forma prever que se pueden presentar ese tipo de cosas. Debe ser un consentimiento por especialidad y por paciente. Hay pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y en esa cirugía intervienen varios médicos, en las cirugías múltiples. Interviene el ortopedista, el neurólogo y el cardiólogo. Por ejemplo, yo les contaba a ustedes en estos días que veíamos un tema, no recuerdo cuál fue. Se debe diligenciar un consentimiento por cada especialista que esté manejando ese paciente. Entonces el neurólogo un consentimiento, el cardiólogo otro consentimiento y el ortopedista otro consentimiento por esas cirugías y esos procedimientos que le van a realizar al paciente. Cada uno va a relacionar en su consentimiento el procedimiento que va a realizar. Obligatoriedad para todos los prestadores de servicios de salud en Colombia. Todos las IPS, los consultorios odontológicos, los consultorios médicos, las clínicas, los hospitales deben diligenciar un consentimiento informado siempre que le vayan a brindar un tratamiento al usuario. Excepciones.
¿Cuáles son esas excepciones en las cuales el consentimiento médico no se puede realizar? Porque es por eso. Cuando el estado mental del paciente no es normal, es decir, ese paciente no está en sus cabales, no está en sus 5 sentidos y no es posible que ese paciente pueda tomar una decisión sobre su tratamiento. ¿Por qué? Porque su estado no es normal, su estado mental no es normal. ¿Qué otra excepción? Cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, que el paciente no está consciente, ¿cierto? No sabe lo que le están diciendo, no sabe lo que le están haciendo, ese paciente no puede tomar una decisión por sí mismo. Otra excepción, cuando el paciente es menor de edad. Los menores de edad no están autorizados para tomar decisiones ni firmar documentos, no tienen la capacidad legal. Entonces, en el caso de los menores de edad, ¿quién toma esa decisión? Los padres, ¿cierto? La persona que tenga la custodia de ese menor. En el caso de las urgencias con riesgo vital, urgencias vitales que el paciente lo tienen que ingresar rápidamente para la atención, una urgencia triaje 1, no da tiempo de informarle al usuario lo que le van a hacer para que tome una decisión, sino que todo lo que le tienen que hacer tiene que ser inmediato. Esas urgencias con riesgo vital también es una excepción por la cual el consentimiento informado no se diligencia antes de la atención. ¿Qué se hace en este caso de estos pacientes de urgencias con riesgo vital? Se diligencia posterior a la atención el consentimiento. ¿Sí? Lo ideal es que no sea posterior, siempre debe ser anterior. Pero ya sabemos que hay unas excepciones, ¿cierto? Cuando no es posible, cuando hay un impedimento. Estos son los 4 tipos de impedimento. Niños, ¿dudas hasta acá? No. No. Importancia. Ese consentimiento informado debe estar siempre por escrito. No, lo ideal es que no se haga de forma verbal, siempre debe ser escrito. ¿Sí? Cuando no se puede hacer escrito, se le informa al paciente de forma verbal con testigos y posteriormente se diligencia, pero ya vimos que hay unos casos muy específicos. Mientras se pueda realizar por escrito, siempre debe estar por escrito ese consentimiento. Si no está escrito, es como si no existiera. Es aconsejable en todos los casos dejar por escrito el acuerdo mutuo alcanzado, sobre todo cuando entre los componentes de la familia o entre ellos y el enfermo no hay un acuerdo total. Entonces hay casos en los que el paciente no está de acuerdo con la totalidad del tratamiento, solo con una parte. En esos casos se debe registrar ese acuerdo al que se llegó con el paciente y con su familia. Es recomendable que ese consentimiento sea firmado por el paciente o la persona responsable en caso de que el paciente no pueda firmar, ¿cierto? Ya sabemos que en el caso de los menores de edad, los padres o la persona que tenga la custodia legal. El profesional, el médico, ¿cierto? Debe firmar siempre ese consentimiento. Y si hay un testigo, mucho mejor. Que puede ser alguien de la misma clínica, una enfermera o algún personal de la salud o un familiar del paciente. Tiene valor evidencial para probar que se le explicó al paciente y a sus familiares la conducta terapéutica a seguir. Entonces, en caso tal de que pase algo con ese paciente y la familia reclame o haya una demanda, el elemento probatorio para poder exonerar a ese médico de esa responsabilidad o a la institución, siempre va a ser el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque ahí está consignado todos esos riesgos que se le advirtieron al paciente y a su familia del tratamiento. ¿Qué inconsistencias se pueden presentar en un consentimiento informado que haga que este no tenga validez? Que no se describa el procedimiento, que se llene todo lo otro menos
que se le ponga en el consentimiento qué es específicamente lo que le va a realizar al paciente. Que no se describan los riesgos, que no se pongan exactamente todos esos riesgos que conlleva ese procedimiento, ¿cierto? Y específicamente no se describió el riesgo de que el paciente podía fallecer y falleció. Ahí se presenta una inconsistencia en ese documento y es como si no estuviera. ¿Quién tiene problemas ahí en ese caso? El médico y la institución prestadora de servicios de salud en caso de una demanda. Que no estén las firmas. Ya habíamos dicho que ese consentimiento debe tener las firmas de quién. ¿Quién me recuerda? Del paciente, del profesional y de los testigos. Y de testigos, exacto. Pero en muchas ocasiones no es posible la firma de testigos, entonces mínimo debe tener la firma del profesional tratante y del paciente. Entonces, si no están las firmas, es como si no estuviera ese consentimiento. Es una inconsistencia. Ilegibilidad, que no se entienda lo que dice. Que el médico haya escrito en una letra muy ilegible, que no se pueda entender qué son esos riesgos o cuál es el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Globalizado, que se haya hecho por muchos pacientes un solo consentimiento, y ya dijimos que el consentimiento debe ser uno por qué, por cada cuántos pacientes. Por cada paciente. Por paciente, uno por cada paciente. La ausencia, ¿qué es la ausencia? Que no esté el consentimiento, que no exista, que nunca se hizo. No está. Diligenciamiento por personal diferente al médico tratante. Ya dijimos que el consentimiento informado, ¿quién lo diligencia? El médico tratante. El médico tratante. Firmas de personas no autorizadas. Entonces debe firmar ¿quién? El médico tratante y el paciente. Entonces no firma el médico tratante, sino que firma la enfermera del servicio. Y en lugar del paciente, entonces firma la esposa del paciente y resulta que el paciente podía firmar. Esas firmas no son válidas, son personas no autorizadas. ¿Quién debe firmar? El paciente y el médico tratante. Este es un ejemplo de un consentimiento informado. Entonces aquí dice el nombre del paciente, los años, dónde vive, y dice que declara que el médico, la médica, con el nombre, aquí está arriba, dice, me ha informado de las características de mi embarazo y de los posibles riesgos de mi parto. Este es un consentimiento de un parto. Entonces dice, existe una serie de procedimientos dentro de la asistencia del parto habitualmente utilizados como ruptura de la bolsa amniótica, administración intravenosa de oxitocina mediante goteo, administración de analgésicos y antiespasmolíticos y espasmolíticos, perdón, así como la práctica de una incisión quirúrgica en el periné o episiotomía a fin de ampliar el canal del parto, que me han sido explicados y expresamente autorizo, comprendo que aún siendo seguros y habituales, pueden tener sus efectos secundarios y complicaciones. 2. Durante el parto, el estado del feto y de las contracciones uterinas será vigilado de acuerdo al curso y a la situación del parto. 3. Complicaciones y o riesgos y o fracasos. Dice, si bien el parto es un hecho biológico que puede transcurrir sin dificultades, a veces se presentan complicaciones tanto maternas como fetales, de forma inesperada y en ocasiones imprevisibles, que no se puede prever, que exigen la puesta en marcha de tratamientos, procedimientos o recursos adecuados a la anomalía detectada, transformándose el parto normal en un parto anormal o distóxico.
Entonces miren que a esta paciente que le van a atender un parto le están informando todos los riesgos. Dice, las complicaciones más importantes que puede sufrir esa paciente en el parto, ¿cuáles son? A, riesgo de pérdida del bienestar fetal. O sea, que de pronto se muera el bebé, ¿cierto? Prolapso de cordón tras la rotura de la bolsa amniótica y que pone en grave peligro la vida fetal, la vida del bebé. Infección materna o fetal. Trastornos hemorrágicos o de coagulación que pueden llevar a ser necesarias las transfusiones intraparto y posparto, hematomas en el aparato genital. Entonces dice que todo eso se puede presentar, que esa materna puede llegar a necesitar una transfusión de sangre si se dan hemorragias. Lesiones y o desgarros del canal del parto, cervicales, vaginales, vulvares, ocasionalmente de la vejiga urinaria, lesión uretral o del esfínter anal y del recto, incluso rotura uterina, complicación muy grave. Dice, se puede presentar una rotura uterina, que son unos casos muy graves de complicación de los partos, donde las maternas se desangran rápidamente. Entonces, son unos casos que pueden conllevar a la muerte de la mamá, ¿cierto? De la señora que está teniendo el parto. Riesgo mínimo de tener que realizar una histerectomía posparto. Entonces también le están advirtiendo que no siempre ocurre, pero que podría ocurrir, que necesite la extracción del útero en ese parto. ¿Por qué? Por unas complicaciones que tuvo. Shock obstétrico, shock hipovolémico, embolia del líquido amniótico, coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Problemas de la circulación. Existe un riesgo excepcional de mortalidad materna actualmente estimado entonces le dan como el porcentaje de riesgo de muerte, ¿cierto? Ya generalmente los usuarios no leen esto. La mayoría simplemente con la información que les da el médico aceptan el consentimiento y fin. Lo ideal es que los pacientes se tomen el tiempo de leer todo lo que está registrado en este documento, todos los riesgos, lo que le van a realizar, es muy importante. Aquí en la parte posterior, porque es un documento muy largo, aquí se informan todos los otros riesgos que tiene ese procedimiento. Y en la parte posterior están las firmas. Está la firma, consentimiento y está consentimiento a que se realice la asistencia a mi parto y firma la paciente, el lugar y fecha en el que está firmando. Y firma el médico. Lleva la firma del médico y el lugar y fecha donde está firmando, ¿cierto? Ese es el consentimiento informado. Al paciente se le está informando absolutamente todos los riesgos que tiene ese procedimiento. ¿Qué pasa con la salud? Los tratamientos médicos. Cada organismo es distinto. No todos los pacientes reaccionan de igual forma a los tratamientos o a los procedimientos. Hay muchas condiciones particulares en cada organismo que se pueden presentar que causen complicaciones, ¿cierto? Y la atención médica no es una atención de resultados, sino de medios. Un médico nunca le puede garantizar 100% a un paciente que va a salir vivo o que va a salir bien de un procedimiento, porque hay unas condiciones internas de cada organismo que hacen que las personas que las personas reaccionen de forma distinta. Esa era la palabra, reaccionan de forma diferente. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para poder diligenciar correctamente un consentimiento? Se debe diligenciar en la consulta prequirúrgica.
o al momento de definir la solicitud. La consulta prequirúrgica es una consulta que hace el médico que va a hacer la cirugía y el anestesiólogo, esa es la preanestésica, antes de realizar un procedimiento quirúrgico, una cirugía, para poder mirar qué riesgos tiene ese paciente, ¿cierto? Entonces lo mandan a hacer unos exámenes previos para poder mirar cómo está la coagulación, cómo están algunos factores que pueden incidir en riesgos en esa cirugía. En esa consulta prequirúrgica, cuando ya se define que al paciente le van a realizar ese procedimiento o ese tratamiento, se debe diligenciar el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque se realiza con antelación a la cirugía, se realiza antes. O con antelación a esa terapia, la quimioterapia o ese tratamiento que le vayan a hacer. Debe ser diligenciada por el médico tratante. Debe incluir los riesgos inherentes y previsibles. Ya sabemos que hay riesgos que no son previsibles porque por condiciones únicas de ese paciente se puede complicar. Las firmas del médico tratante y del paciente. Hay pacientes que tienen difícil comprensión o que no saben leer. A esos pacientes siempre se les aconseja, para poder diligenciar correctamente el consentimiento y que sea válido, que exista un testigo, un familiar de ese paciente. En el momento en que el médico le dé toda la información, que exista un familiar que de pronto le pueda ayudar a ese paciente a interpretar esa información que el médico está diciendo y para que esté más seguro de esa decisión que va a tomar. Y que el testigo firme también ese consentimiento como prueba de que a ese paciente se le informó. Describir el procedimiento principal y los procedimientos secundarios. ¿Qué procedimiento le van a realizar y qué otros procedimientos adicionales a ese principal se van a hacer también o con posterioridad? Si el paciente no sabe firmar, colocar huella. Si el paciente no sabe firmar, debe estar entonces la huella de ese paciente cuando no firme. ¿Qué datos van en el consentimiento informado? Van los nombres y apellidos del paciente y del médico que informa. Debe ir completo, nombre y apellido. No, doctor Méndez, doctor Aristizábal. No, debe ir el nombre y los apellidos completos, tanto del paciente como del médico. Explicar la naturaleza de la enfermedad y su evolución natural. Nombre del procedimiento a realizar, especificando en qué consiste y cómo se llevará a cabo. Explicar los beneficios que razonablemente se pueden esperar de la cirugía y las consecuencias de la negación. O sea, si el paciente no acepta que le realicen ese procedimiento o esa cirugía, ¿qué puede pasar? Información sobre riesgos de la cirugía, probables complicaciones, mortalidad y secuelas. Ya sabemos a qué hace referencia la mortalidad. Planteo de alternativas de tratamiento comparadas con la cirugía propuesta, con el tratamiento propuesto. ¿Qué otras alternativas de tratamiento existen que puedan tener una finalidad similar, ¿cierto? Que le puedan proporcionar otra opción de curarse o de tratar esa enfermedad. Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos. Entonces hay varios tipos de anestesia. Hay anestesia general, hay anestesia local, hay anestesia raquídea. El paciente debe de estar informado por qué el tipo de anestesia que le van a realizar, ¿cierto? Si es necesaria esa anestesia o si tiene otras opciones que ese paciente pueda decidir. Autorización para obtener fotografías, videos o registros gráficos en el pre, en el intra y en el posoperatorio. Hay cirugías que son realizadas con unas cámaras porque se realizan con unos equipos de visualización, porque se realizan a través de